Bien, empezamos Romanos capítulo 9, después como de estar 6 meses en Romanos 8. Vamos a Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Esa será la porción que predicaremos en el día de hoy. Dice así la palabra del Señor: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. El título que le he puesto a esta sección es La trágica incredulidad de Israel. La trágica incredulidad de Israel. Hoy vamos a ver la primera parte. Y debo decir que yo pensaba traer un sermón hasta el versículo 5. Pensaba avanzar un poco más rápido, pero el Señor me detiene. No deja que avance más rápido de lo que debo, porque encontré mucha riqueza, tanto en esta pequeña porción, en estos 3 versículos, como en los 2 que vamos a ver, si Dios quiere, en 15 días. Así que yo espero con la ayuda de Dios que ustedes también sean nutridos y enriquecidos con esta palabra. La última vez terminamos Romanos 8, quedó claramente establecido que ese era el clímax de la epístola, ¿recuerdan? Romanos 8 es el clímax, la cúspide de la epístola, la piedra valiosa de la joya más preciosa en todas las Escrituras. Así lo califican algunos. Vemos al apóstol poniendo una verdad sobre otra para probar la declaración de que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y por eso pueden estar seguros de que pasarán la eternidad con su Señor, que nada ni nadie los podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso capítulo, ¿no es cierto? Yo espero que hayamos sido ricamente bendecidos con las enseñanzas de ese capítulo. Entonces, la pregunta que pudiera surgir a continuación es, amado pastor, hermano, entonces, ¿hay algo más que se puede decir después de un clímax así? ¿Por qué no terminó Pablo con ese estallido de triunfo su epístola? Irnos simplemente para la casa, sabedores y gozosos de que pertenecemos a Dios para siempre. Pareciera que ya todo está dicho, ¿no es cierto? Bueno, Pablo sabía que habría dudas, confusión y objeciones en el corazón de muchos judíos, tanto creyentes como incrédulos. Y esas dudas podrían ser como las siguientes. ¿Acaso la salvación no era para los judíos, aquellos con quienes Dios había tratado únicamente, a quienes se les dieron los pactos, la promesa, la ley y el culto, entre muchos otros privilegios? ¿Por qué incluiría Dios a los gentiles? ¿Acaso ha fracasado Dios en su plan con Israel? Porque nosotros recordamos textos en el Antiguo Testamento como: a vosotros, hijo de Jacob, he escogido únicamente entre todas las naciones de la tierra. Y no por ser vosotros fuertes, ¿no? En fin, pero ¿acaso Dios fracasó en su proyecto con Israel? ¿O tiene un plan diferente para los gentiles? Y si es así, ¿significa que Dios cambia o adapta sus planes de acuerdo a las circunstancias? Si Dios cambió de planes con Israel, escuchen, preguntaría a alguien, ¿no hará lo mismo con la iglesia? Son preguntas que seguramente surgieron en la mente de muchos judíos en aquel entonces y que siguen surgiendo hasta el día de hoy. Y ya no solo en los judíos, sino también en muchos gentiles. Son estas preguntas y objeciones, como digo, que se levantaron en la mente de los recipientes originales y posteriores de esta magna epístola y que Pablo procede a responder en los siguientes 3 capítulos, es decir, del capítulo 9 al capítulo 11, Pablo va a hablar de ese maravilloso plan de redención. No únicamente para la nación de Israel, sino para todos, por supuesto.
Romanos del 9 al 11 es uno de los pasajes más fascinantes en el Nuevo Testamento porque está lleno de doctrina esencial y muy práctica. Explica de manera clara y precisa el plan de Dios y su desarrollo, especialmente con respecto a Israel. Pero el apóstol sabía que el problema radica en la falta de entendimiento. Es decir, todas esas preguntas que pudieran surgir en la mente del judío, en realidad era falta de entendimiento. Y por supuesto esto los llevaba a una rebeldía abierta en contra del Señor y en última instancia al rechazo del Mesías. Pablo, como les digo, sabía que el problema era falta de entendimiento. Después de todo, la confusión está en si Dios había determinado salvar a todo Israel o solamente a un remanente escogido por gracia. Ese es el punto principal que quiero que ustedes tengan claro antes de empezar estos capítulos. Debido a que Pablo entendía bien que la mayoría de sus hermanos judíos confiaban en el hecho de descender de Abraham y sus buenas obras, él declara en términos inequívocos que, esto lo dijo en Romanos 2, 28 al 29, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, teniendo eso en mente, yo creo que nos empieza a dar un poquito de luz, ¿no?, respecto a qué se trata todo esto. ¿Cómo es que pareciera que Dios hubiese fracasado en su plan con Israel? En otras palabras, el judío verdadero es un judío espiritual, un judío cuyo corazón y mente han sido limpiados y purificados o circuncidados por el Espíritu y que por lo tanto pertenece a Dios por la fe. ¿Sí, mis hermanos? Los verdaderos judíos el día de hoy somos usted y yo, si hemos creído en Jesucristo por la fe. Amén. Esa es la verdad, es lo que Pablo se propone enseñar en estos 3 capítulos, de hecho. Como dice Romanos 9:6, ese es un versículo clave también al entendimiento de estos 3 capítulos. No es que la palabra de Dios haya fallado, no es que Dios haya fracasado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Es decir, hay un Israel espiritual escogido por gracia dentro de la nación de Israel. Y el propósito de Dios tiene que ver y ha tenido siempre que ver con ese Israel espiritual e interno. Esa es la realidad. Ni la circuncisión física ni la descendencia física de Abraham pueden salvar a una persona. De hecho, con facilidad pueden convertirse en barreras para la salvación porque suministran un falso sentido de seguridad espiritual. ¿Sí? Y ustedes saben, cuando pasamos por Romanos 3, bueno, los que estaban, los que no, ya saben, están los sermones, pueden ir allá, pero cómo los judíos tenían una falsa seguridad, ¿no? Ellos pensaban que por el hecho de ser hijos de Abraham, por el hecho de que a ellos les había sido confiada la palabra de Dios, les habían sido dadas las promesas, en fin, ellos creían que ellos ya tenían el cielo ganado. Eso les generó una falsa seguridad, como seguramente también genera falsa seguridad el hecho de que muchas personas que creen que porque nacen o crecen en una iglesia o se congregan en una iglesia local, ya también van derecho para el cielo. No, la membresía de una iglesia local no garantía la membresía de la iglesia universal, ¿saben? Y claro, ese paréntesis, porque eso es una realidad. Muchos que son miembros de una iglesia bíblica, incluso, muchos seguramente en aquel día no van a estar con el Señor. Bien, entonces hay un falso sentido de seguridad espiritual. El hecho de confiar en cuestiones humanas como las que los judíos tenían era lo que les impedía a los judíos abrazar a Jesucristo. En general, entonces,
En esta sección, Pablo muestra que la nación de Israel por un tiempo fue dejada por Dios a un lado a causa de su continua impenitencia e incredulidad. Eso es verdad. Israel fue abandonada, fue hecha desierta su casa por causa de su impenitencia o falta de arrepentimiento e incredulidad, y en especial por su rechazo al Mesías. Sin embargo, en la gracia de su soberanía y con plena certeza divina, Dios preservará para sí un remanente de Israel. Ok, entonces, esto manera de introducción, ¿verdad? Para que tengamos un panorama general de qué es lo que vamos a estar hablando en estos próximos 3 capítulos. Ya teniendo en mente eso, entonces, el día de hoy hablemos, y es únicamente de lo que vamos a hablar, de la conexión personal de Pablo con el Israel físico. La conexión o la relación personal de Pablo con el Israel físico. Volvemos a Romanos 9, versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Pablo empieza esta sección sobre Israel declarando su pesadumbre personal por la incredulidad de sus amados compatriotas. Así empieza esta porción. Empieza con pesadumbre, con tristeza en su corazón por la incredulidad de sus amados compatriotas de la nación de Israel. Él había acabado de presentar 8 capítulos de verdades divinas que son emocionantes para quienes creen en Cristo, ¿verdad? Ya ustedes saben, Romanos 8, y bueno, a partir del 1, pero terminando en el 8, eso fue una bomba de emoción, de seguridad, de garantía para quienes creen en Cristo, pero devastadoras para todos los incrédulos, en particular para los judíos incrédulos que se sentían totalmente seguros a causa de su herencia racial de Abraham y su cumplimiento legalista de las ceremonias religiosas y su adherencia a las tradiciones rabínicas. Un judío, es decir, un judío incrédulo que tomara en serio las palabras de Pablo en los capítulos 1 al 8, sentiría con toda probabilidad que según el Evangelio, él había quedado desheredado y abandonado por Dios. Sí, las verdades del Evangelio solamente pueden ser motivo de gozo y alegría para ¿quiénes? Pues para quienes creen el Evangelio. Porque para los que no, como dice Pablo, el Evangelio es olor de vida para vida, pero también olor de muerte para muerte. Es decir, para aquellos que no creen el Evangelio. La misma espada que da vida es la misma espada que trae muerte al rechazar el Evangelio. Y entonces así se sentirían los judíos incrédulos en aquel momento al leer Romanos del 1 al 8. Para los judíos religiosos e incrédulos, el cristianismo era visto como una conspiración en contra de ellos. Por eso ellos perseguían a los cristianos, ¿saben? Porque ellos veían el cristianismo como un ataque, como una conspiración en contra de ellos y de sus tradiciones, de sus leyes. Ante sus ojos, escuchen, Pablo contradecía por completo la enseñanza de Moisés, porque predicaba cosas tales como: sabed pues esto, varones hermanos, Hechos 13, versículos 38 y 39, que por medio de él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Cómo? ¿Cómo usted va a venir a derrumbarnos toda la enseñanza y la doctrina que nos dejó Moisés? Bueno, el problema es que ellos no habían entendido la doctrina de Moisés.
más bien. Porque como dice Cristo, la ley, los salmos, los profetas, ¿de quién hablan? Sí, de Cristo. Ellos se perdieron en el entendimiento de la ley. Pablo, quien había sido fariseo, ustedes saben, un celoso defensor del judaísmo tradicional y acérrimo perseguidor de la iglesia, ahora era considerado por su propio pueblo como un traidor de traidores, alguien todavía más odiado que un gentil pagano. Si para los judíos un gentil era tratado como un perro, así, literal, pues entonces Pablo era considerado peor que un gentil ante los judíos, porque había traicionado la fe, la creencia, la práctica de su pueblo. Él fue considerado el gran traidor, el Judas del judaísmo y el enemigo más grande de Israel. Entonces, con razón Pablo tenía que preocuparse por los de su nación. Pero Pablo no solamente sentía una gran carga y afecto por Israel como nación, sino también un amor increíblemente profundo por los israelitas como individuos también. También sabía que antes de que los judíos incrédulos estuviesen dispuestos a escuchar cualquier cosa que él les quisiera decir, primero tendrían que estar convencidos de que él tenía un interés genuino en ellos, es decir, que estaba muy lejos de estar encabezando una conspiración contra las tradiciones judías como ellos pensaban. Pablo tenía que convencerlos de eso. En su predicación y en sus escritos, el apóstol derribó de manera irrefutable las dos columnas básicas del judaísmo popular, a saber, la descendencia física de Abraham y la justicia por obras bajo la ley. Al igual que Jesús durante su ministerio terrenal, Pablo dejó al descubierto la farsa hipócrita y legalista del judaísmo rabínico. Pablo lo dejó al descubierto, igual que lo hizo el Señor. Y tenía entonces que convencerlos de que proclamaba el evangelio como un amigo que deseaba protegerlos y rescatarlos, no como un enemigo que procuraba condenarlos y destruirlos. Sí, porque, y de hecho, aquí voy a decir algo haciendo un paréntesis. De hecho, por esa razón, personalmente yo creo que la epístola a los hebreos la escribió el apóstol Pablo. Porque seguramente si él se hubiera puesto como autor en esa epístola, los hebreos quizás ni la hubieran abierto para leerla. Por la misma razón de lo que estamos diciendo ahorita. Ellos tenían como su principal enemigo al apóstol Pablo, porque ellos lo veían como el gran traidor del judaísmo. Cierro el paréntesis. Pero la idea es que Pablo tenía entonces que convencerlos a ellos, como digo, de que él les traía el evangelio como un amigo que deseaba protegerlos y no como un enemigo que procuraba condenar y destruir. Él tuvo que mostrarles su corazón antes que pudiera darles su teología. Y por eso, y para ganar sus corazones, Pablo empieza ofreciéndoles una garantía de su sinceridad e integridad personales con estas palabras: verdad digo en Cristo, no miento. Verdad digo en Cristo, no miento. Para decir estas palabras, estos son como el sello de su autenticidad. Pablo certificó su autenticidad declarando que esta verdad era dicha en Cristo. Que lo que él iba a decir no era solamente de palabra. Que Pablo no tenía un deseo hipócrita por los judíos. No, que era genuino, que era verdadero. Por eso trae a Cristo como testigo aquí. Verdad digo en Cristo. Él llamó a su Señor y Salvador Jesucristo como un testigo irrebatible. Estaba diciendo que todas las cosas que pensaba o hacía o sentía eran por medio de y para su Señor. La unión de Pablo con Cristo era la órbita dentro de cuyos límites se movían sus emociones y la fuente de la que manaban. En otras palabras, Cristo, quien era la vida misma y el aliento del apóstol, ratificaba el carácter de verdad de todo lo que él estaba a punto de enseñar. ¿Sí? Por eso el apóstol trae a Cristo como testigo. Verdad digo
en Cristo. Su Señor omnisciente, justo, soberano y lleno de gracia, quien conocía a perfección el corazón y los motivos de Pablo, estaba dispuesto a afirmar la veracidad del amor ilimitado del apóstol por sus hermanos judíos. Por eso trae a Cristo como testigo, para que ellos se dieran cuenta que sus motivaciones eran genuinas. Y Pablo ofrece esa misma garantía en el versículo 1 al insistir que no estaba mintiendo. No solamente dice verdad, digo en Cristo, pero también dice no miento. El apóstol no estaba dispuesto a decir o hacer alguna cosa con tal de salir del paso o a fin de dejar una buena impresión. No. Él no estaba tratando de cautivar a sus lectores judíos a fin de hacer que aceptaran lo que decía por medio de lisonjas insinceras o haciendo ínfulas de su autoridad. No. Él no iba a decir cosas inciertas o fingidas para ganar su atención o su beneplácito. Sus palabras eran la expresión exacta de lo que había en su mente y corazón. En otras palabras, el apóstol iba a decirles la verdad, pero se las iba a decir en amor. Eso también es una enseñanza para nosotros, ¿no? Porque, como dice Pablo, si alguno de vosotros fuere sorprendido en alguna falta que hice, vosotros que sois espirituales, restauradle. No dice, ok, no, está bien, déjenlo que siga en su pecado. No, hay que restaurar al hermano y a veces eso cuesta y duele, pero hay que restaurarlo. E inmediatamente agrega, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, eso era lo que Pablo estaba haciendo aquí con los judíos. Pablo, el hecho de que él quería ganar los afectos de sus hermanos judíos, eso para nada rebajaba la verdad de lo que él iba a decir. A continuación, él llama a su propia conciencia para dar testimonio de su sinceridad, como dice el texto. En aquella ocasión en la que se estaba defendiendo ante el Sanedrín en Jerusalén, estoy en Hechos 23:1 ahora, Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo lo siguiente: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Pablo podía decir esas palabras porque venían de una conciencia limpia, genuina. Dice, con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. No era la conciencia de Pablo en sí misma lo que era digno de confianza. Aquí también hay que hacer esta aclaración, escuchen. Su conciencia se mantuvo limpia y sin condenación de sus actos porque él vivió en constante obediencia al Señor. Es diferente. No es que la conciencia, no es que las personas sean dignos de nuestra confianza por lo que nosotros somos per se. No, sino que esa conciencia estaba limpia. ¿Por qué? Porque él se mantenía en obediencia al Señor en general. Como dice 2 Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, escuchen, el testimonio de nuestra conciencia. O sea, va a hablar del testimonio de su conciencia. ¿Qué es? Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Es decir, Pablo podía estar tranquilo en ese sentido, en su conciencia, de que él estaba conduciéndose de acuerdo a la gracia de Dios en este mundo. Ahora, aquí cuando hablamos de la conciencia, como digo porque este es otro testigo que Pablo trajo en Romanos 9, contrario al difundido consejo de la sabiduría popular, déjate guiar por tu conciencia. No sé si han escuchado personas que hablan así, ¿no? Sí, seguramente. Tus deseos, en fin. La conciencia del hombre natural está lejos de ser un guía de confianza. ¿Sí? Las personas por eso ponen a la conciencia como un estándar, porque haz lo que te dicta tu conciencia, ¿no? Pero la conciencia natural, del hombre natural, está lejos de ser un guía de confianza. Y escuchen, de hecho, puede quedar cauterizada, es decir, insensible.
ante la maldad, ante la inmoralidad, ante muchas cosas. Totalmente insensible a causa de una cicatriz impenetrable. Como cualquier otro aspecto de la naturaleza caída, está manchada y corrompida por el pecado. Así que la conciencia, mis hermanos, no es un guía de confianza para saber que algo está bien o está mal. Claro, esto en el hombre natural. Como dice Pablo en Tito 1:15, todas las cosas son puras para los puros. Claro, si tu mente y tu corazón y tu conciencia han sido cautivados por Cristo, entonces, claro que tienes una guía. Pero el problema es que si no estás en Cristo, esa guía está distorsionada, está corrompida. Y por lo tanto ya no sirve de guía, así de fácil. Digo, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Sí? Entonces, no esperemos que una persona incrédula se guíe por la conciencia. ¿Por qué? Porque su conciencia está igual de corrompida que él. Lamentablemente, como consecuencia de relegar su comunión con Dios y de desobedecer su palabra, aún la conciencia de un creyente puede volverse insensible y fluctuante también. Y por esa razón Pablo advierte a los creyentes que no transgredan sus propias conciencias, aún con relación a cuestiones no morales. Hacerlo conduce a la costumbre de rechazar la voz de la conciencia. Esto está en Romanos 14, versículos 20 al 23. No vamos a ir allá por cuestiones del tiempo, pero la idea es, mis hermanos, que, y esto sí es para creyentes, entre más descuidamos nuestra comunión con Dios y entre más somos licenciosos con el pecado en nuestras vidas, nuestras conciencias se van haciendo más insensibles. Y eso es un problema. No, si eres creyente, no es que vas a perder la salvación, ese no es el problema. Pero el problema es que vas a vivir todo el tiempo una vida de continua desobediencia al Señor. Y como, por ejemplo, hace apenas un momento en la escuela dominical vimos el caso de David, ¿no? ¿Quién quisiera vivir la vida de David? Aunque era un hombre que conocía al Señor, que amaba al Señor, pero le costó su pecado y le costó serias consecuencias. Todos los creyentes entonces deberían estar en capacidad de decir con Martín Lutero: mi conciencia ha sido cautivada por la palabra de Dios. Eso, mis hermanos, es lo que debe cautivar, lo que debe dirigir nuestras vidas y nuestras conciencias, la palabra de Dios, por sobre cualquier otra cosa, más allá de las tradiciones, de lo que nos han enseñado nuestros padres, más allá de cualquier otro conocimiento, filosofía o pensamiento. La palabra de Dios es la que nos debe cautivar y dirigir nuestras vidas. Una conciencia sometida a la palabra de Dios es una conciencia que está sujetada al Espíritu Santo. Esto también es importante. El Espíritu Santo no va a hablar nada en contra de la palabra de Dios, nada que no haya hecho. Al contrario, el Espíritu Santo viene a confirmar lo que ya está escrito. Y es a Él también a quien Pablo trae por testigo, si se dan cuenta ahí en el mismo versículo, ¿no? Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia, ¿qué dice? Me da testimonio en el Espíritu Santo. Es a quien Pablo invoca a continuación, como digo, como testigo de su veracidad y de confiabilidad. La conciencia humana es activada por la persona y funciona de acuerdo a la naturaleza de aquel a quien pertenece. La conciencia de un hombre malo que no ha nacido de nuevo, pues no cumple las funciones de vigilancia ni protección en contra de sus pensamientos y acciones pecaminosas, porque él simplemente va a ser dirigido por sus pasiones y sus deseos pecaminosos. Pero la conciencia de un creyente fiel, por el otro lado, es confiable porque está activada por las verdades y parámetros de la palabra de Dios y porque cuenta con el poder del Espíritu Santo de Dios que mora en su interior. Entonces se dan cuenta de las diferentes conciencias, ¿no? La conciencia de un impío, de un incrédulo, pues esa conciencia
permítame decirlo, no sirve para nada, porque está igual de corrompida que él. Pero la conciencia de alguien que ha sido cautivado por la palabra de Dios, entonces esa conciencia sí es fiable y sí sirve como guía y parámetro. ¿Y por qué? Como digo, porque está fundamentada en la palabra de Dios y porque cuenta con el poder del Espíritu de Dios que mora en su interior. Cuando vivimos en el Espíritu, andamos en el Espíritu y obedecemos al Espíritu bajo el control divino. Las indicaciones del Espíritu aprobarán o condenarán lo que estamos haciendo o planeando de hacer. En otras palabras, ¿quién es el que guía la conciencia de un creyente? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? A través de su palabra. Ok, puesto que todas las cosas que está a punto de decir el apóstol parecen tan imposibles de creer, o por lo menos bastante exageradas, Pablo tiene una razón importante para señalar tal cantidad de testigos, es decir, traer a Cristo, traer a su conciencia y al Espíritu Santo como testigo de su conciencia. Pocos cristianos que conocían a Pablo dudarían de él si les dijera: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, hablando de sus hermanos judíos incrédulos. Aunque él había sido designado especialmente como el apóstol a los gentiles, también había recibido la comisión de proclamar el evangelio a los hijos de Israel, como dice Hechos 9:15. Como él deja claro en el presente pasaje en Romanos 9, su corazón quedaría hecho pedazos si él no tuviera la oportunidad de proclamar el camino de salvación a sus hermanos de sangre, los hijos y las hijas de Israel. Eso es lo que quiere decir la frase: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Mi corazón se rompería si no tuviese la oportunidad de proclamarles este bendito evangelio a mis hermanos de sangre. Y aún teniendo la oportunidad de testificar, él no podía aplacar la gran tristeza y el continuo dolor que sentía por los judíos que se negaban a creer. Esa, mis hermanos, era la misma clase de aflicción que el profeta Samuel tuvo por Saúl también. Cuando leemos en 1 Samuel 15:35, nunca después, ya saben lo que pasó con Saúl, no obedeció a Dios, en fin. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y dice el texto allí: nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y agrega: y Samuel lloraba a Saúl. Es decir, Samuel tenía gran tristeza y profundo dolor en su corazón por este hombre, que había tenido el Espíritu de Dios para dirigir toda la nación de Israel y ahora se había apartado de él. Por su propia arrogancia y desobediencia, Saúl se convirtió en alguien repudiado por Dios y por su pueblo. Y no obstante, por su profundo amor hacia el ungido del Señor, Samuel nunca dejó de hacer lamentación por el rey depuesto. En el prólijo salmo, el salmo, uno de los salmos más excelsos, el Salmo 119, exalta de una manera tan sublime la palabra de Dios. Bueno, todo el salmo habla de la palabra de Dios, ustedes saben, ¿no? Salmo 119. Pero un versículo que llama la atención es el versículo 136, que dice: ríos de agua descendieron de mis ojos. ¿Por qué? Dice el salmista: porque no guardaban tu ley. El salmista sentía gran tristeza y profundo dolor en su corazón por ver cómo el pueblo de Dios se iba tras dioses ajenos y no honraban al Señor, y porque no guardaban su ley. Nuestro Señor también se lamentó profundamente por la incredulidad de Israel. Y me llama mucho la atención la ilustración que trae el Señor. Escuchen ustedes mismos, Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, refiriéndose el Señor a todo lo que habían hecho con los profetas hasta Juan el Bautista. Y mire lo que dice: ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Gran tristeza y profundo
dolor en su corazón sentía el Señor Jesucristo por este Israel rebelde y que lo había rechazado a él como Mesías. La plena profundidad y autenticidad de la tristeza de Pablo, hermanos, queda expresada en su siguiente declaración, que es casi increíble, siguiendo con el versículo 3. Porque deseara yo mismo, dice el apóstol, ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Como lo indica esa expresión inicial, deseara. Y eso es muy importante, esa palabra, ese verbo en la forma en que está. Pablo sabía que le era imposible rechazar su salvación y volver a ser anatema, o maldito, o destinado a la destrucción en el infierno. Y por ende quedar separado de Cristo. Pablo había acabado de terminar Romanos 8 hablándonos de una seguridad irrebatible en Romanos 8, del versículo 31 al 39. Así que Pablo sabía que eso era imposible que sucediera, pero el deseo de su corazón era tal que él, si fuera posible, estaría dispuesto a entregar su propia vida con tal de que sus hermanos fueran salvados. Era con motivo de la salvación de sus hermanos judíos que Pablo se expresaba con una hipérbole. Sí, esto es una hipérbole, es decir, es una exageración. Como digo, Pablo sabía que él no podía perder su salvación. Él lo tenía más claro que nadie, ¿verdad? Pero era el deseo de su corazón, diciendo que estaba dispuesto incluso a renunciar a su propia salvación si esto de alguna manera pudiera salvar a sus hermanos de la condenación. Por supuesto, también nadie sabía mejor que Pablo que la salvación es el tesoro más preciado del creyente y que únicamente el sacrificio hecho por Cristo al morir tiene poder para salvar. Es decir, esto que Pablo está diciendo aquí es una hipérbole por dos razones. Número uno, Pablo tenía bien claro que la salvación no la podía perder y que no podía separarse de Cristo. Y número dos, aun si eso fuera posible, él sabía que su condenación no iba a ganar más adeptos para Cristo que el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Sin embargo, como les digo, Pablo estaba hablando aquí en un sentido emocional y no tanto teológico. Y no existe razón para dudar que esta sorprendente declaración de sacrificio personal fue la expresión de un corazón completamente honesto. El apóstol, de hecho, también sabía que la imposibilidad e infructuosidad obvias de tal sacrificio haría que algunos de sus críticos le acusaran de arriesgarse falsamente al ofrecer un sacrificio de algo que sabía que era imposible perder. En otras palabras, algunos judíos podrían decirle: Pablo, tú estás hablando en falso porque tú acabas de decir que la salvación no se pierde. ¿Cómo tú dices que estarías dispuesto a condenarte a ti mismo con tal de salvarnos? ¿Verdad? Bueno, mis hermanos, fue sin duda para rebatir esas acusaciones que Pablo había llamado previamente a Cristo y al Espíritu Santo como testigos de su sinceridad. Pablo acababa de expresar su gran regocijo por la seguridad absoluta que el creyente goza en Cristo, ya que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo había acabado de expresar eso en el capítulo anterior. Sin embargo, su amor por los perdidos de Israel le daba fuerza de voluntad para negarse a esas bendiciones íntimas, irreemplazables y eternas, si acaso tal renuncia pudiera traer a Cristo a sus hermanos judíos. Era precisamente el gran amor de Pablo por los perdidos lo que hacía de él un instrumento tan poderoso en las manos de Dios. Vemos que el apóstol tiene un amor genuino y sincero por sus hermanos, ¿no les parece? Definitivamente que lo es. Bueno, miremos un caso similar rápidamente. Moisés amó a los israelitas fluctuantes, ingratos y desobedientes de una manera muy similar como Pablo amó a los judíos siglos más tarde.
En aquella vez que intercedió por ellos después de que fabricaron y adoraron el becerro de oro, mientras él estaba en el monte Sinaí, recibiendo de Dios las tablas de la ley, Moisés imploró al Señor por ellos de esta manera: te ruego, escuchen cómo dice, que perdones, y bueno, ahí también utiliza otra palabra, que te arrepientas, ¿recuerdan? Eso ya lo hemos visto en otras ocasiones. Y perdones ahora su pecado, y si no, estoy en Éxodo 32, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Qué significa eso? En otras palabras, Moisés le está proponiendo a Dios que si es posible, que borre su nombre del libro de la vida con tal de que salve a esta nación. ¡Wow! Ese fue el amor de Moisés por la nación de Israel, igual que el amor del apóstol por los judíos incrédulos, y que el amor de Cristo por Israel también, el que se lamentó. El evangelismo, mis hermanos, escuchen esto, el evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. Y esto es muy importante, y de hecho estoy hablando en primera persona, nosotros que nos paramos a predicar, pero también es para todos. El evangelismo tiene poco efecto si el evangelista tiene poco amor por los perdidos. Juan Knox, pastor escocés, reflejó este gran amor de Pablo cuando oró, son unas palabras que quedaron escritas: dame a Escocia o me muero. Pareciera una exageración, ¿verdad? Y Escocia tuvo un gran avivamiento, siglo XVII, XVIII. Henry Martyn, cuando dijo: oh, que yo fuera una llama de fuego en la mano de Dios. Y David Brainerd, futuro yerno de Jonathan Edwards, digo esto porque no se alcanzó a casar con su hija, oró pidiendo que le fuese concedido arder del todo para Dios, lo cual hizo antes de cumplir 30 años. ¿Por qué? Porque a los 29 murió. Pero se desgastó completamente su vida predicando el evangelio a los perdidos. Y estos hombres, mis hermanos, como digo, alguien podría decir, se pasaron, estaban exagerando. No, mis hermanos, estos hombres no exageraron en sus convicciones o fueron fanáticos religiosos simplemente. No. Como dice Pablo en Filipenses 2, del 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuántos años fueron suficientes para que Cristo diera toda su vida? 3 años, porque él empezó a los 30. Y en 3 años, nuestro Señor dio todo lo que tenía por amor a su pueblo. Estos hombres de los que les acabo de hablar, o Moisés, o Pablo, estos hombres simplemente siguieron las pisadas de su Señor. Como dice Pablo en 2 Corintios 6:10, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. No es que no tenían nada, lo tenían todo, pero lo daban. No es que no fueran ricos, pero toda esa riqueza la daban. Amada iglesia, a manera de aplicación, ¿qué estamos haciendo en favor de los perdidos? ¿Cuántos a nuestro alrededor están yendo camino al infierno y se están muriendo sin Cristo? ¿Cuánto tiempo llevamos siendo los mismos? ¿Dónde están nuestros invitados? ¿Qué tanto estamos arriesgando por amor a las almas perdidas? Sí,
Es verdad que Dios es soberano en la salvación y que va a salvar de todos modos a sus hijos, como también es verdad que Él ha escogido el medio para traerlos a la fe, la predicación del Evangelio. Y nosotros somos responsables de predicar el Evangelio. Nosotros somos la luz. Como se leyó en el texto de esta mañana, Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Muchos dirán, no, pues es que el Señor a mí no me ha llamado a predicar. Quizás no desde el púlpito. Pero sí, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, a ellos sí les puedes predicar. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ahora, ¿no sabes predicar? Está bien. Haz como Felipe cuando conoció al Señor por primera vez y no pudo responder a Natanael su pregunta, pero le dijo, ven y ve. O como la mujer samaritana cuando le dijo a sus compatriotas, venid y ved, ¿no será este el Cristo? Es todo lo que tienen que hacer. Quizás sí, no estén capacitados teológicamente para argumentar o para responder a todas sus preguntas. Está bien. Tráiganlos. Allí hay uno, como dijo Felipe, como dijo la mujer samaritana. Enséñenles el camino. Estos hombres que oraron de esa manera, el apóstol Pablo, Moisés, no exageraron en sus convicciones. Eso era lo que nacía de su corazón, por el amor que ellos tenían a las almas perdidas. Amados hermanos, demos gracias a Dios y alabemos a Cristo, quien ya pagó el justo precio de nuestra condenación. Pablo sentía tal amor que estaba dispuesto a renunciar a su propia salvación y pasar la eternidad en el infierno, si eso pudiera en alguna forma traer a sus hermanos judíos a la fe en Cristo. Pero él no podía hacerlo, ya lo dijimos. Sin embargo, Cristo ya fue maldito y sufrió el infierno que justamente usted y yo merecíamos. Lo de Cristo no se quedó en un deseo, Él lo hizo por amor a usted y a mí. Alabemos a Dios y a Cristo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y entonces, nosotros siendo enriquecidos con esa gracia y con ese evangelio, ahora podemos enriquecer a otros. Únicamente el amor y la gracia de Cristo en los corazones de aquellos que le pertenecen puede producir tal devoción y disposición al sacrificio personal. Nosotros podemos amar al prójimo con tal sacrificio como lo hicieron estos hermanos en el pasado, únicamente porque Él nos amó primero, a menos que no seas amado de Dios. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy. ¿Hemos sido objetos del amor y la gracia de Dios? Porque eso de alguna manera, por algún lado tiene que salir eso. Miren, ustedes saben, cuando una pareja recién se están conociendo y están enamorados el uno del otro, eso brota por los poros, eso no se puede ocultar. Igualmente, el amor a Cristo no puede ocultarse. Y tu amigo que escuchas, la pasión de Pablo al ofrecer un sacrificio de tal proporción refleja la gracia que hay en el corazón de Dios, quien amó tanto al mundo perdido y sin amor,
que envió a su Hijo unigénito para hacer provisión total para su redención. Bendito el Padre que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, mis hermanos, Dios amó tanto al mundo que estuvo dispuesto a eso, a dar a su propio Hijo, su unigénito, su amado. Pero también la pasión de Pablo, al ofrecer un sacrificio de tal proporción, reflejaba el corazón igualmente lleno de gracia del Hijo, quien en obediencia al Padre dio su vida y se hizo maldición para que otros pudiesen vivir. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo se hizo maldición ya. Así que no hay razón, apreciado amigo, para que sigas escondiéndote de aquel que por su infinito amor vino a dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Padre bueno y misericordioso, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra falta de amor a ti y a nuestros hermanos, y también a aquellos que van rumbo al infierno. Perdónanos, Señor, por no ser congruentes con nuestra fe, con lo que decimos creer. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos, cautívanos con tu palabra, Señor, con el poder de tu Espíritu, para que, siendo amados e instruidos por ti, Señor, nosotros también podamos reflejar esa sal y esa luz al mundo que está en tinieblas. Oh Señor, ten misericordia de todos aquí. Ten misericordia de aquellos que están sin Cristo. No hay razón para que se sigan escondiendo de aquel único que les puede proporcionar salvación y vida eterna. Que no caigan en la incredulidad que cayó Israel. Te lo suplicamos, oh Dios, en Jesucristo. Amén.